En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella. Bienvenidas amigas y amigos. Nuestra entrevista de hoy está dedicada a un tema que muchos llevamos en el corazón. Nuestro invitado es Arnaldo Canales, autor del libro Amo a mi mascota, un texto conmovedor que explora el vínculo especial entre humanos y animales. Arnaldo es especialista en educación emocional, director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile e impulsor clave de la Ley de Educación Emocional en Chile y América Latina. Hoy nos acompaña para compartir su perspectiva sobre cómo nuestras mascotas impactan positivamente en nuestro bienestar emocional. Muchísimas gracias a Arnaldo Canales, como lo decía en la presentación, autor Amo a mi mascota, por estar compartiendo en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura. Muchas gracias, Carmen, por la invitación y por hablar de este hermoso tema tan necesario y urgente en el bienestar de las personas. ¿Qué fue, quiero partir preguntándote, lo que te motivó a escribir Amo a mi mascota? Y te quiero preguntar también si hubo alguna experiencia que marcara el inicio de esta aventura. A ver, mira, son dos hechos importantes. El primero, mi primera mascota, tenía yo 7, 8 años, llamada Lulú. Y creció conmigo, pero a los 13 años, esta es una historia un poco perversa y media compleja, pero la ex pareja de un hermano que se fue a vivir en ese momento a la casa no le gustaba ese animalito. Y de la noche a la mañana esa mascota desapareció. Nosotros niños nunca supimos qué había pasado. Tiempo después, habíamos averiguado que la persona, el conserje, le habían pedido que hiciera desaparecer esa mascota porque no la quería en la casa. Ese hecho de un luto o de un duelo no resuelto, finalmente también fue un factor importante en esta historia, que también le dedico también en una pequeña dedicatoria también a la Lulú. Y la Clarita, que finalmente fue la que inspiró el libro, fue el regalo que yo le hice a mi hijo cuando tenían 4 y 5 años. Lo acompañó durante todo su vida. Mi hijo hoy día tienen 20, 21, entonces tuvo casi 16 años con ellos. Y yo me separé hace casi 5 años. Cuando me separo, Clarita se queda en la casa, obviamente es parte de los vínculos que ya tenían fuerte en la familia, pero yo siempre, durante esos 10, 15 años con ella me acompañaba al fútbol, yo subía a montaña, iba a comprar el pan. Ustedes saben que las mascotas siempre están como buscando la forma de subirse al auto. Así es. Yo nunca le privé ninguno de esos espacios, que sacaba la cabecita para afuera, bueno, todas estas cosas que uno van disfrutando, igual que se acuerdan de Mols, del perrito ahí de una de las películas ahí que sale. Bueno, pasó el tiempo, yo estaba en Colombia hace 2 años atrás y me llama mi hija y me dice, papá, y esa voz de papá que te dice tu hija que se te aprieta el pecho, y claro. Yo dije, ¿qué pasó? No, me dijo, mi mamá quiere hablar contigo. Me vuelve porque tengo otro hijo, entonces está Isidore y me dice, no te preocupes, no es nada del Agustín, me dice. Perfecto, ¿qué pasó? Estoy en el colegio, los vine a buscar porque te quiero avisar que acabamos de hablar con el veterinario y vamos a tener que dormir a la Clarita porque está muy mal con un tumor que tenía. Era una perrita poodle, los perritos poodle a veces sufren de tumores, bueno. Yo estaba en Colombia tomando desayuno y me encuentro con eso así de golpe y porrazo y le dije, ya, perfecto, qué triste y todo. Corto el teléfono, en ese momento no fui muy consciente, pero no pasaron ni 3 minutos y empecé a llorar a mares. Así, fuerte, y yo no lo podía contener. Me pasó que estuve un buen tiempo y volví a recordarme todo lo que había vivido con la Clarita. Pasan 15 minutos más, me vuelven a llamar y me dice, papá, estamos haciéndole una pequeña ceremonia porque ya la están sacando de la casa y la empresa que se dedican a esto hace todo un ritual muy bonito. Si quieres poner en videollamada para que tú estés con nosotros. Y tú sabes que no pude quedarme, no pude poner el video y yo lloraba, le decía, no, por favor háganlo ustedes, disculpen, pero yo no puedo. Y yo lloré, estuve mal como estado de ánimo finalmente, ese dolor, esa angustia, ese duelo, no solamente fue en el momento, sino me perduró al menos 1 o 2 y un par de semanas,
con este sufrimiento. Y eso que yo lo viví en carne propia, y quizás suene feo que lo diga, pero cuando uno tiene las familias finalmente también tenemos heridas. Yo con mis padres también era bien cercano, pero nunca había llorado ni con mis padres como lloré con esa mascota. Y dije, algo hay acá, qué fuerte lo que me pasó. Qué incómodo también esa honestidad media perversa que uno dice, bueno, me pasó y lo declaro también abiertamente desde mi propia vulnerabilidad. Y cuando empecé a hablar con personas sobre mascotas, yo veía que cada vez que yo hablaba con una persona en cualquier temática, oye, ¿tú tienes mascota? Sí, tengo un perrito. Ah, mira. Y esa persona cambiaba el semblante, cambiaba la dinámica de la conversación. Listo, se da un espacio. Le preguntaba a otra persona a hablar de mascota. En alguna de mis conferencias mencioné el tema de las mascotas y toda la gente adhería a ese tema. Y ahí dije, este es un temazo. Ya el tema de los supermercados, ya los pasillos llenos de productos de animales, lo sabemos, pero yo dije, no había, busqué en librería y no había el libro de mascotas vinculado al bienestar emocional, que ese era el foco mío, que es lo que me dedico, a la educación emocional. Por supuesto. Y ahí nació, eso fue el Carmen en resumen. Finalmente y me inspiré en mis propios dolores, mis propios duelos. Y creo que ahí nació todo. Es que quienes somos de mascota, por Dios que amamos a nuestros animalitos. Ahora, en el libro hablas sobre cómo el duelo por una mascota puede ser un proceso muy profundo. ¿Cómo viviste tú ese momento? ¿Cómo influyó en la creación del libro? Principalmente traté de ser súper sincero, porque cuando uno empieza a hablar de los duelos, no solamente en la instancia que tiene que ver con la negación, que tiene que ver con los ciclos, es decir, yo fui muy consciente desde que yo sabía que la Clarita tenía un tumor, pero era consciente desde lo cognitivo, es decir, tiene un tumor, va a fallecer, pero nunca me di el tiempo de yo sentir finalmente una dificultad en adaptarme también a la pérdida, que finalmente era ese proceso que yo estaba viviendo. Lógico. Entonces paso después a esta tristeza profunda que te decía, como una sensación de vacío, y que finalmente termina siendo añoranza. Humberto Maturana decía que todas nuestras tristezas, nuestros duelos, nuestros dolores del alma del presente son alegrías del pasado que miramos con nostalgia y que queremos de alguna manera llevar al presente. Por eso el proceso de aceptación implica tiempo, implica aceptar esa pérdida, y por eso dicen que los animalitos viven menos que los humanos, porque nos enseñan también a vivir esos procesos de dolor. Y finalmente, cómo las mascotas finalmente son una parte importante del engranaje de la familia. Yo siempre digo que hoy día la configuración de familia, Carmen, donde hay amor hay familia. Y ahí nace una joven estudiante de la universidad que vive en provincia y está viviendo en un departamento en Santiago, tiene un gato, tiene un perrito, y él es el motor de su vida. En un adulto mayor, exactamente lo mismo. Las personas en situación de calle, por ejemplo. Todas las mascotas finalmente contribuyen a nuestro bienestar. Entonces, ese duelo, esas fases del duelo, de quizá vivir la tristeza, la aceptación, son parte de los mismos duelos, de los mismos procesos que vivimos con los seres amados, también con las personas. Por supuesto. Recopilar, Arnaldo, historias debe haber sido una tarea fascinante. ¿Qué recuerdos tienes de esas conversaciones o testimonios que te marcaron, dirías tú, especialmente? Bueno, cada historia tiene una riqueza por sí misma, porque es contado por distintas realidades. Personas un adulto mayor, que cuando me entregó la historia, vivía con su gatita, y cuando le voy a hacer la entrevista, que si tú tienes el libro, Carmen, al final del libro vienen unos códigos QR, donde yo finalmente entrevisto a la persona que me apoyó con un relato. Y cuando yo entrevisto a la persona que me había entregado esta historia, me dice que había fallecido su gata. Entonces también voy viviendo el proceso también del ciclo de la vida misma, de la propia mascota del que me contó la historia. Pero si me preguntas por una historia, te quiero contar una que me encantó y lo he dicho en alguna oportunidad a otras personas. Es un matrimonio gay de Luis Santos y Marco. Marco es veterinario, trabaja hoy día en un laboratorio, y Luis Santos es psicólogo. Se conocieron. Marcos tiene animalitos, tenía gatos, amaba a los gatos, un perrito, y un día su pareja le dice, mira, tú tienes 3 mascotas, yo quiero también tener la mía,
Entonces, si estamos construyendo familia, déjame tener mi mascota. Y él dijo, no, yo quiero que tenemos las mías, pero yo no quiero perro, quiero gato. Entonces, típica disputa de relaciones. Bueno, claro. Al final él lo lleva engañado a un centro comercial donde habían un proceso de adopción en una campaña de una fundación. Marco adhiere finalmente que quería con todo el alma tener una mascota a su pareja y le dice, perfecto, hagamos lo que tú dices. Me entrego a este espacio para que tú tengas tu mascota, pero te voy a pedir solamente una cosa. Y mira lo lindo que le dice. ¿Qué tipo de mascota quieres? Quiero el cachorrito más bello, más hermoso que podamos encontrar. Y él lo mira y le dice, no. Si vamos a hacer algo para adoptar, quiero que busquemos al perrito más feo y al más viejito. Porque yo quiero que tengamos un animal que podamos darle una mejor calidad de vida los últimos años que les queden en este mundo. Porque fíjate, Carmen, que casi todas las personas buscan cachorritos y que sean bonitos. Y yo lo encontré de una pureza tremenda. ¿Qué pasa con esos perros que están en un canil, que ya nadie lo adopta porque son feos, así literal, y son adultos? Y yo lo encontré una riqueza tremendamente potente, porque finalmente dice, yo quiero darle una mejor calidad de vida, si va a estar con nosotros 3, 4, 5 años, y ellos me decían, el perro es un amor de animal, es decir, es un ser tan hermoso que es muy agradecido el cariño que le entregan. Esa historia a mí me partió el alma porque lo encontré de una riqueza maravillosa. Tú mencionaste, Arnaldo, el código QR. Lo acabas de nombrar hace un ratito. Me pareció interesante que incluyeras códigos QR con entrevistas en tu libro. ¿Qué buscabas lograr con este formato interactivo? Bueno, aquí tiene que ver con una historia también de un libro que yo justo en esa semana estaba leyendo un libro de Hernán Rivera Letelier, que me encanta, que tuve la oportunidad de conocer este año, que se llama Relatos del Autor. No recuerdo bien el título, pero Relatos del Autor. Y él, ¿qué hace, Hernán Rivera Letelier? Él toma distintos personajes de las distintas tramas, que él se enfoca principalmente en historias de la salitrera, y interactúa con los personajes. Y le preguntan, tú como autor, ¿por qué me inventaste a mí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me mataste en esta escena? ¿Por qué? Y empiezan de alguna manera, a tener un diálogo con el autor que creó el libro. Yo le dije, qué entretenido. Yo, como había leído todos los libros, entrelazaba las preguntas y las reflexiones del autor. Porque le hacían, ¿es autobiográfica la escena del niño que va caminando por tal parte? ¿Eres tú? Así es. Yo cuando era niño. Entonces lo va de alguna manera entrevistando. Lo encontré maravilloso y yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo generar interacción en un libro? Y ahí dije, qué entretenido sería contar una historia donde aquellas personas que cuentan una narrativa que conecte con este caso, con el público, con aquellas personas que lo vayan a leer, al final del libro digan, oye, ¿cómo será Carmen, la que escribió la historia de su mascota? Y yo la entrevisto en Zoom, y ahí sale la entrevista y ella relata brevemente, no son más de 10 minutos, la historia. Entonces yo creo que tiene esa riqueza también. Muestran su mascota, hay una veterinaria, hay una persona que vive en San Pedro de Atacama, que también tiene 2 mascotas, que todo el proceso que vivió con su hija adolescente, porque una madre que no tenía el apoyo también de su pareja. Y así fue como se construyó un poquito el tema del código QR. Me inspiré un poco en lo que leí de Hernán Rivera Letelier. Está bien. A menudo, Arnaldo, vemos cómo las personas en situaciones difíciles, ¿no es cierto?, como quienes, por ejemplo, viven en la calle, que tú mencionaste, tienen un vínculo único con sus mascotas. ¿Qué has descubierto sobre esta conexión? A ver, en ese sentido, yo tomo un poco lo que decía Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Cuando las personas tienen un porqué en la vida, tienen razones finalmente que los motivan, son motores. Entonces, cuando tú hablas con una persona o vive, y esto lo vi con Rafa Cavada, tuve la oportunidad de estar en algún momento en una entrevista, y justo conversaba con Rafa Cavada de este tema. Me decía, yo hice mucha entrevista a personas en situación de calle que tienen mascota. Y me decía, ¿por qué tiene la mascota? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, le decía, bueno, por él estoy acá, por él vivo, por él me alimento, por él lucho. Y finalmente la mascota son beneficios, son
una cantidad de talantes que generan bienestar. Principalmente la primera causa tenía que ver con el resguardo, ya que finalmente son mucho más atentos frente a los riesgos que pueda tener, en este caso, una persona en situación de calle. Ya, por ejemplo, lo que a mí me impresionó fue finalmente en cómo ellos se adaptaban finalmente a su vida en la calle, pero siempre vinculando a las mascotas. Y aquí tomo un ejemplo que pasó con los Hamblers de Estados Unidos, que hay campañas que se hacen en muchas personas que viven en situación de calle que tienen mascotas y querían sacarla de la calle. Y para las autoridades o para las instituciones que hacían esta labor era muy complejo porque tenían mascotas. ¿Qué tuvieron que hacer? Adaptarse a tener que llevar a una persona al hogar de Cristo, por darte un ejemplo, y que tuvieran un resguardo también para su mascota. Porque si no, esa persona en situación de calle nunca se iba a ir. Entonces, ahí están los beneficios. Bueno, en realidad son varios beneficios de las mascotas en las personas de situación de calle, que son principalmente vinculados al tema del estrés, la ansiedad, las personas que están en estado depresivo, finalmente ayudan mucho. Y eso es una realidad. Vamos a hablar de eso también. Porque lamentablemente, sí, porque fíjate que hay un concepto que tiene que ver con la reducción de la soledad misma. Es decir, una mascota, pongamos en el caso de las personas que en situación de calle, están constantemente en contexto de aislamiento social. La gente no la saluda, no hablan con ellos, tratan de evitarlo. Por lo tanto, la presencia de una mascota mitiga, de alguna manera, ese sentimiento de abandono, soledad. Por supuesto. Y creo también, dentro de lo que yo mencioné en el libro, lo que te genera un poco de estabilidad. Y es una estabilidad principalmente emocional, porque detrás de esto hay consuelo, hay este amor incondicional que te decía recién, y terminan siendo finalmente como unos pilares de soporte, finalmente en los momentos difíciles. Fíjate que también le dan abrigo, vamos a los temas más específicos. Bueno, además de regular el estrés, creo que también hay un efecto importante en los factores de resiliencia, porque son, como te decía, tomando el concepto de Víctor Frank, los por qué. Se motivan, se levantan, pueden salir de mejor manera de situaciones adversas, y creo que por ahí va un poco eso de la idea que tú me preguntabas con las personas en situación de calle. Sí. Arnaldo, los adolescentes suelen encontrar también en sus mascotas un refugio emocional. ¿Por qué crees que estos compañeros son tan importantes en esa etapa de la vida? A ver, yo tengo hijos adolescentes y tú sabes que, bueno, a esta edad, de ahí viene el concepto de adolecer, están en una poda de redes neuronales, por lo tanto, están en un conflicto natural y muy rico desde la biología misma del cerebro, es en que ellos están pasando de ser niños a ser adultos. Por lo tanto, tienen finalmente una búsqueda de identidad, son más cuestionadores, son de alguna manera, tienen un ímpetu y una fuerza para hacer valer sus propias decisiones, porque finalmente ya están soltando, ¿cierto?, el vínculo familiar. Y fíjate que los adolescentes, particularmente un poco lo mismo que pasa como soporte emocional, eso en esta etapa los niños se aíslan mucho cuando tienen conflicto, principalmente por ciertas inseguridades, ansiedad social, hay una comparación social con los pares, y cuando tienen problemas muchas veces de bullying, ciberbullying, los animalitos son los únicos que están autorizados a entrar a las piezas. De hecho, los jóvenes se aíslan mucho. Tú has visto, los jóvenes se encierran, están jugando, y que el único que está con él es el perro, el gato, y son los únicos que interactúan. Y de ahí viene también un desarrollo del fomento de la autoestima, es decir, un niño de 13 años, 14 años, que le dicen, ya, te voy a comprar tu perro, pasa también con los más pequeñitos, finalmente el animal refuerza el sentido de autonomía, pero también el sentido del cuidado hacia otro, ¿ya? Y creo que el principal soporte que yo le doy es la compañía, finalmente una compañía en espacio de soledad. Cuando tiene momentos de aislamiento social, conflictos familiares que te decía, brindan un vínculo constante. Y ¿sabes? Algo que es muy rico es que no lo juzga. El acariciar el perro está ahí siempre y va a estar, no lo juzga, no lo cuestiona, y es una compañía que finalmente es muy rica en la honestidad que hay en la relación, porque siempre está dispuesto a él. Está puro amor nomás el animalito. Es puro amor, no hay nada más. Entonces, qué mejor yo adolescente que tengo problemas, a lo mejor de todos los problemas que hoy día sabemos que hay de salud mental,
finalmente las relaciones más saludables a través del vínculo con una mascota aprenden a construir relaciones de autocuidado también y de confianza con otros seres. Y por eso fíjate que los grandes transformaciones sociales que hoy día vemos, que se habla de diversidad, se habla de género, se habla el mismo tema de la conciencia social por el medio ambiente, no nacen de los adultos, nacen de los jóvenes que están en proceso también de mucho más reflexivos, que en búsqueda también, que son más idealistas. Bueno, y es un poquito lo que nutre un poco en esa edad de los adolescentes. Arnaldo, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Arnaldo Canales, autor del libro Amo a mi mascota, un texto conmovedor que explora el vínculo especial entre humanos y animales. Arnaldo es especialista en educación emocional, director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile e impulsor clave de la Ley de Educación Emocional en Chile y América Latina. Hoy nos acompaña para compartir su perspectiva sobre cómo nuestras mascotas impactan positivamente en nuestro bienestar emocional. Ya regresamos con él. Amo a mi mascota, un texto realmente conmovedor que se los recomiendo, que explora el vínculo especial entre humanos y animales. Arnaldo es especialista en educación emocional, director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile e impulsor clave de la Ley de Educación Emocional en Chile y América Latina. Arnaldo, antes que nada te quisiera preguntar, de vuelta de comerciales ahora, en definitiva, ¿tú le recomendarías a los padres que desde temprana edad los niños tengan su mascota en la casa? Bueno, yo primero lo recomiendo, pero también hay dinámicas familiares, y vuelvo un poco aquí a los acuerdos, porque hoy día creo que uno de los factores importantes es la tenencia responsable. No es poco frecuente ver gente que se inspira con el perrito en Navidad porque quiere ver a su hijo emocionado, pero finalmente los dos papás trabajan, los niños van al colegio y finalmente el perrito está amarrado, está encerrado y sufre. Yo creo que recomendar tener mascotas, sí, siempre y cuando hayan acuerdos consensuados, principalmente en la dinámica de la familia. Porque yo creo que hoy día hacer sufrir a un perrito estando en una casa solo, finalmente has visto en esas casas que uno escucha chillar o llorar al perrito, aullar todo el día, esos perritos sufren constantemente. Por lo tanto, yo creo que antes de recomendar tener una mascota, por ejemplo, sí, una mascota a un niño, yo lo que haría es pongámonos de acuerdo si somos capaces de poder tener un miembro más en la familia. Porque claro, yo te puedo decir, mira, vamos a tener una mascota, todos los beneficios, sí, mira, nos va a ayudar a reducir la ansiedad, el estrés, la depresión, vamos a fomentar la calma, tenemos vínculos emocionales entre nosotros, pero finalmente creo que ahí está la gran tarea. Y lo otro que hoy día sabemos que una de las cosas que hay que buscar es evitar comprar animales, sino también hacer un trabajo también que vaya vinculado a emociones de trascendencia, es decir, el altruismo, que son emociones finalmente prosociales, es como yo las estimulo en el niño. Perfecto, tengamos una mascota, estamos de acuerdo, listo. Y desde ahí el niño también va a trabajar en un fomento del desarrollo social. Es decir, los niños que tienen mascota suelen ser frecuentemente mucho más abiertos, desarrollan habilidades interpersonales para poder conectarse de mejor manera con el otro. Han visto que los mejores conectores frente a una plaza son los animales. Tú vas a una plaza, qué lindo el perrito, qué lindo, ¿cómo se llama? Así funciona. Entonces, facilitan las amistades y todo esto obviamente son uno de los muchos check positivos que tiene tener mascota. Pero si tú me preguntas, cada familia es un mundo. Por lo tanto, yo hoy día, por ejemplo, que me encantan las mascotas, tú me dices, y Arnaldo, ¿y tú tienes mascota? No tengo mascota. Me encantaría tenerla, pero yo hoy día estoy, por ejemplo, en España, en Málaga, donde voy a estar 2 semanas. De ahí vuelvo a Chile, estoy un día, me voy a Argentina 1 semana. ¿Sufriría el perrito? Por supuesto. Digo, a mí, entonces, yo sufriría y tampoco tendría yo la capacidad, me desregulo yo, porque si no tendría que viajar con él en una conferencia, podría hacerlo, pero ya he analizado mucho y yo, en el caso mío, prefiero ser mucho más coherente
con tomar una decisión que vaya en pro también de una vida. Que por supuesto, la tenencia responsable es muy importante. Así es. Arnaldo, desde tu experiencia, ¿qué tanto pueden las mascotas ayudar a los niños a desarrollar habilidades como la empatía y la responsabilidad? Bueno, yo creo que ahí hay un factor importante de habilidades sociales. Creo que gran parte de la carga valórica que también nosotros tuvimos como adultos se generaba en la sobremesa de nuestras casas. Hoy día los espacios para poder conversar con nuestro hijo no están. También hay un concepto de tenencia responsable que implica que yo como papá, si voy a tener un animalito en la casa, tengo que tener acuerdos consensuados con el grupo, con la familia, ¿cierto? Por lo tanto, si el niño dice, quiero tener un perro, probablemente la gran mayoría de los padres van a decir, perfecto, pero usted, estimado niño, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Y ese desarrollo de conciencia emocional del niño implica que los niños, en este caso la mascota, vamos a ir por partes, ayudan principalmente a reconocer y gestionar las emociones como la empatía. El desarrollo de la empatía es finalmente, al tener un otro, como decía Humberto Maturana, un legítimo otro, hay un proceso de cuidado, de resguardo, de apoyo. Y eso implica también un aprendizaje desde la responsabilidad. Es decir, cuidar a la mascota implica compromiso, implica tener rutinas, implica también, como te decía, carga valórica, porque yo le prometí a mi papá y le dije que yo me iba a hacer cargo de sacarle la caca al perro en el patio, por ejemplo. Claro. Entonces, se generan vínculos de confianza y finalmente lo que hacen los niños, y de ahí viene la canción Yo soy tu amigo fiel, finalmente también brinda un espacio de seguridad emocional y que finalmente se traduce en lo que viene después en el otro ciclo, cuando ya son adolescentes. Y creo que hay un elemento que también lo leí en las investigaciones que hay, es que los niños, que de hecho hay animales que son de compañía emocional, que hoy día ya vemos mucho en distintos lugares, se suben a los aviones, cosa que antes era impensado hace 10 años, 15 años, en la regulación emocional de los niños, por ejemplo, TDAH, los niños autistas. De hecho, te voy a comentar una anécdota que es pública. Fernando Viergo tiene un hijo que es autista y él toca el piano. Y él tiene con su mascota de compañía en los conciertos. Yo fui a verlo y tenía el perrito al lado. Y él lo acariciaba. Es decir, acariciar una mascota ayuda a calmar al niño en momentos de estrés, de tristeza o ansiedad. Hay un proceso de corregulación. Qué bonito. Que es muy bonito. Por supuesto. Y eso es muy rico. Te quiero llevar a tantas preguntas porque pasa volando el tiempo. Vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, acelerado, lleno de estrés. ¿Qué papel, dirías tú, algo dijiste adelante, crees que juegan las mascotas para ayudarnos a encontrar equilibrio y tranquilidad? Es el corazón del libro. De hecho, el subtítulo está basado en cómo contribuye la mascota en el bienestar emocional de las personas. Y aquí viene un poco la parte fisiológica. Fíjate que hay varios elementos que incorporan, te voy a mencionar un tema netamente de las emociones. Las emociones tienen que ver principalmente con una trazabilidad. Hay un acontecimiento, hay un aspecto comportamental, cognitivo, neurofisiológico, una predisposición a la acción y desde ahí una valoración de estas experiencias que vivimos. Por lo tanto, cuando yo estoy con una mascota, hay un proceso de regulación fisiológica que tiene que ver con el nivel de cortisol, ¿cierto? Es decir, cuando yo interactúo con una mascota, llego enojado del trabajo, lo pasé pésimo, llego muy molesto con el maletín, subí al auto, el tráfico, el taco, llego a la casa y está la mascota ahí, no tiene idea de lo que me pasó, me mueve la cola y automáticamente al acariciarlo, a jugar con ella o jugar con él, mis niveles de cortisol bajan, que finalmente es esta hormona del estrés. Fíjate lo potente, eso está documentado. La producción de la oxitocina, las interacciones que nosotros tenemos con los animales, finalmente apoyan que hablamos de la hormona de la felicidad, ¿cierto? Dopamina, serotonina, finalmente ayudan a estas hormonas del bienestar. ¿Por qué? Porque generan pequeños shocks de oxitocina que generan calma y finalmente conexión emocional con el otro. Y lo otro, que la frecuencia cardíaca, que tampoco se habla mucho, nuestra presión arterial. Hay muchos estudios que han demostrado que las personas que pasan tiempo
acariciando al perrito, lo sacan a caminar por la cuadra de la casa, juegan con él, disminuye finalmente su presión arterial y la frecuencia se pone más estable. Por lo tanto, fíjate lo bello esto. Son los animales los mejores talantes para poder desarrollar indicadores de relajación en nosotros como personas. Eso, mucha gente hoy día duerme con los perros, lo acaricia, está viendo una película, el perrito está al lado, eso me calma, el tocar el pelaje. Y te voy a llevar un tema también que tiene que ver con el apoyo emocional, que creo no deja de ser menos importante. El apoyo emocional, las mascotas ayudan mucho a reducir la sensación de soledad y en el bienestar emocional que yo te decía. Por eso hoy día está muy poco recomendado para los administradores de edificios, que hoy día ya nadie prohíbe tener mascotas en los edificios. No sé si tú has visto. Sí. Es decir, lo queman vivo a ese administrador si le dice que no pueden tener mascotas. Es un proceso. Mira cómo ha cambiado la sociedad. O pet friendly. En todas partes uno ve pet friendly. Exactamente. El café, exactamente. Hoteles, cementerio. Hay distintos beneficios porque finalmente los vínculos familiares también se modifican. Si quiero ir de vacaciones, dice, bueno, ojo, ¿dónde vamos a ir? No podemos ir con la mascota, no, llevémosla, sí, pero hay que sacarle el pasaje, que el veterinario, no, que se quede alguien que lo cuide. Alguien le dio comida, no le dieron comida, tomó agua, se lo sacaron. Todas esas dinámicas familiares también influyen en las relaciones, ¿ya? Y lo otro que creo que es importante, nos permite también, y aquí voy a tocarte un tema que a lo mejor va de la mano en la rutina, en las actividades saludables, en el ejercicio. Algunos andan un día sábado por la costanera o todas estas rutas que hoy día iban muchos con animales, porque finalmente nos fomenta la actividad física, es como te decía, un regulador natural del estrés, y yo creo que ahí están una serie de dimensiones, estructura diaria, por ejemplo, que yo te decía, establecemos rutina, pasear, jugar, alimentar al perro, ayudan a organizarnos también a nosotros como personas. Así que bueno, eso serían muchos de los beneficios, y creo que también ahí hay un tema que yo te mencionaba que lo hacen también en hipoterapia, que es el tacto terapéutico, porque acariciar a la mascota genera experiencias sensoriales, ¿ya? Los 5 sentidos son los mejores conectores para poder generar también memoria emotiva o conectores emocionales, porque son finalmente sensaciones que vamos viendo, nos calman, nos generan relajo, ¿verdad? Finalmente por ahí va un poco la idea. Muy importante lo que estás contando. Si alguien te preguntara, Arnaldo, ¿cuál es el principal mensaje que buscas transmitir con Amo a mi mascota? ¿Qué dirías? Finalmente es una muestra clara de cómo la sociedad ha ido cambiando. Y lo más lindo que tiene el libro es que finalmente destaca y pone y resignifica, creo yo, la importancia que todos nosotros, desde nuestro propio, rango de acción, finalmente tenemos vínculos muy parecidos. Entonces, esto finalmente es un libro que yo creo que enfatiza el que no es una cosa particularmente de mi familia el vínculo que tiene con la mascota, sino es que le pasa a muchos chilenos, le pasa mucho a personas que son compañeros de vida, sino es una fuente de amor incondicional. Y eso es lo que yo he tratado de plasmar en el libro, que por eso yo parto dedicándosela a la Lulú y a Clarita, porque finalmente a mí fue un apoyo emocional y de aprendizaje. Te cuento una anécdota, yo tengo una copa que ganamos en la liga de fútbol, en un campeonato, y mi hijo fue a verme, y la que está frente a todos estos futbolistas, amigos míos, adentro de la copa estaba la perrita. Es decir, iba a todos lados conmigo, y ella no ocupaba ni correa, nada, estaba siempre en la línea. Entonces, todos esos recuerdos, finalmente, son tan importantes que yo los transmito, finalmente, en el libro, porque yo creo que hay un impacto profundo de nuestro bienestar físico, mental, social y emocional. Por supuesto. Y creo que ahí está. Y lo que busqué, Carmen, finalmente, es que no solamente fuera una historia mía y que fuera como el yo, sino busqué historias que le dieran matices. Hay una veterinaria que cuenta la historia de por qué eligió ser veterinaria. Hay una persona que vivió el duelo migratorio, una venezolana que llegó a Chile y que hoy día vive en Estados Unidos y que su perrito Oliver la acompaña en todos lados. Entonces, todo lo que tiene que ver con ser maestro, finalmente, de ayudarnos a ser pacientes, de saber que hay alguien que nos puede amar
mucho más incondicional que cualquier otro, creo que es lo lindo que tiene finalmente el libro. Durante la pandemia, Arnaldo, vimos a muchas personas adoptar mascotas por primera vez. ¿Cómo crees que este fenómeno transformó la relación entre humanos y animales? ¿Y sientes que la pandemia nos llevó a valorar de forma distinta la compañía de nuestras mascotas? Bueno, sí, yo creo que muchos de nosotros tuvimos momentos de mucha soledad. Todos estuvimos encerrados, algunos tenían familia. Algunos papás, como el caso mío, yo estaba separado, por lo tanto viví en un departamento solo. Después tuve la oportunidad, de poder salir por temas de trabajo, porque yo trabajo en salud mental, pero finalmente esto ya también fue muy documentado en un principio con el tema del fortalecimiento de los vínculos. La mascota finalmente ayudaron mucho a poder valorizar, como te decía, la importancia que tienen los animales en los vínculos de familia. Por lo tanto, todo lo que escuchábamos hablar, ¿te acuerdas que decíamos, si usted tiene estrés, señora, si tiene depresión, ¿qué nos decían? Haga prácticas de bienestar. ¿Cuáles son las prácticas de bienestar? Lea, teja, medite, haga yoga, haga ejercicio, haga un huerto vertical, todos nos daban. Pero no se daban cuenta muchos que tenían mascotas, que finalmente las mascotas eran el principal soporte, por lo mismo, porque generan conexiones que finalmente sirven puntos de encuentro. Ahí habían personas que tenían tiempo y podían sacar a su mascota a la calle. Era el único momento que tenían para poder relacionarse en aire libre. Entonces, todo lo que implicó el apoyo emocional, las personas que eran adultos mayores se regalaron muchos perritos, personas que vivían solas, hijos que no podían estar con sus adultos mayores. La rutina, es un poco lo mismo que yo te decía, los adultos mayores, particularmente, que fue lo que a mí más me tocó observar, tiene que ver con que los adultos mayores tienen una razón, un porqué, se levantan. Sus dinámicas del día a día están vinculadas a la mascota. Pero fíjate que ellos ya han vivido varios duelos, están solos, sus hijos ya no los van a ver, no lo iban a ver, estaban ahí encerrados, la mascota era todo. Por supuesto. Acariciarlo, estar cerca de ellos, promover la relajación, bueno, todo lo que yo te decía también de estas hormonas del bienestar o de la felicidad que también ayudan mucho, como la oxitocina, la dopamina, todos están vinculados en las mismas líneas. Tú que eres experto en salud mental, Arnaldo, ¿Chile es un país que tiene muchos problemas de salud mental? Bueno, hay una teoría que se llama la teoría de la inflación de la prevalecencia. Si yo te preguntara, Carmen, y te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que tenemos más problemas de salud mental que en los años 80? De todas maneras. Cierto, puede ser, pero, o a lo mejor también puede ser, por una teoría, ¿no será que hoy día tenemos más información de la que tuvieron nuestros padres o nosotros mismos? De hecho, la película Intensamente es el mejor reflejo. Y te voy a poner un ejemplo antes de contestar más en profundidad tu pregunta. Nosotros en Chile tenemos una palabra donde hacemos un cóctel de emociones, que se llama chato. Yo estoy chato de. Entonces yo te digo, Carmen, pero chato de qué estás? Porque nosotros no sabemos primero reconocer nuestras emociones. En promedio un adulto no reconoce más de 4, 6 emociones, que son las básicas. Una persona con un abecedario emocional te empieza a reconocer al menos 35. Y todo esto implica en varias fases. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos finalmente de datos que son los más duros. Fíjate solamente un dato de la causa, que siempre lo menciono. En promedio, en Chile, hay 2.000 suicidios al año. Estamos hablando de que son casi 7 personas que se quitan la vida todos los días. 7 personas. Brutal. El nivel de ansiedad hoy día es de casi 4,5 millones de personas que están sufriendo ansiedad. Y gran parte de la ansiedad está dada en un 30% por noticias. Antiguamente, antes que se viniera la revolución industrial, no había noticias. No salía este niño, esta caricatura, niño extra, se hundió el Titanic, ¿cierto? Ese niño que salía en estos dibujos, en estas películas, que donde sale el niño con el diario en una esquina, Sí. esa mujer que tenía a su esposo, que era marino, y le dicen que se hundió en Titanic, esa persona ya empezó a vivir ansiedad. El 30% de nuestros miedos, que finalmente no son miedos, son otra palabra, que es ansiedad, tiene que ver con, finalmente, incertidumbre de los peores escenarios catastróficos que yo eventualmente me imagino. Por lo tanto, imagínate, casi 5 millones de chilenos vivimos así.
Y hay más de 2 millones de personas en Chile que hoy día tienen trastornos obsesivos compulsivos, las fobias, que también son parte de los problemas de salud mental, la drogadicción, y de ahí la educación emocional tiene uno de los principales factores protectores, es que el desarrollo, y ahí por eso viene también la importancia de impulsar la ley de educación emocional. No puede ser hoy día que no tengamos educación emocional todavía en la escuela, y que un profesor que se titula de docente y va a trabajar en una escuela, nadie le enseñó en los 5 años de educación emocional. Entonces, si yo me voy a analizar los problemas de salud mental que tienen que ver con depresión, ansiedad, estrés, vienen antecedidos por una carencia en la formación socioemocional. Y otro hecho de la causa. Por cada mujer que se quita la vida en el mundo son 5 hombres. Y por cada joven que se quita la vida por problemas de ideación suicida en el mundo universitario, por ejemplo, 20 lo intentan y 50 lo están pensando. Yo te lo digo porque constantemente yo estoy dando conferencias, hablo de educación emocional a padres y cometemos errores. No porque queramos, nosotros como papás tratamos de hacer lo mejor para que nuestros hijos tengan las herramientas para la vida. Pero fíjate que lamentablemente la salud mental viene antecedida en un estilo de crianza. Y el estilo de crianza prevalece por un constructo mental que tenemos muy arraigado. Los niños no lloran, no le pongas color, tu única obligación es estudiar, apréndele a tu hermano, yo a tu edad yo ya trabajaba, lo tuyo no es nada. Siempre estamos relativizando el mundo emocional de los jóvenes. Mira qué importante lo que estás diciendo. Arnaldo, claro, ya estamos terminando el programa, pero en términos de políticas públicas, ¿cómo podríamos cuidar mejor a los animales considerando el impacto positivo que tienen en nuestras vidas? Y lo primero, el tema de la tenencia responsable. Hay que hacer campaña, porque todavía vemos muchos animales. El ejemplo de la caricatura más clásica es el cajón del Maipo, que van a tirar a los perritos. Y ahí a la sociedad en sí misma es principalmente vincularla a lo que yo te decía. No solamente el desarrollo de conciencia social implica ayudar a una mascota, implica muchas herramientas que el niño, que el adulto podamos desarrollar como política inclusiva. Por ejemplo, que se hable no solamente de medio ambiente, sino, por ejemplo, lo que han hecho en este desarrollo también de modificación a ciertos currículos. Cuando hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, hablamos lo que te decía recién, de equidad de género, hay que hablar también del cuidado de la mascota. Yo creo que es importante porque finalmente son parte de los vínculos relacionales que tenemos. Por lo tanto, como política pública, yo hoy me he juntado con los últimos 5 ministros y lamentablemente todos dicen que lindo lo que hace Arnaldo, tiene olores a incienso o es algo con la locura un profesor hippie que va a hacer mandala. No, la educación emocional y como política pública no tiene que ser del gobierno de turno. Los grandes países socialdemócratas, los países nórdicos, no necesitan leyes de educación emocional. Hay realmente desarrollo integral del ser humano. Qué maravilloso sería, Carmen, que si yo tuviese la oportunidad de que mi nieto el día de mañana fuese a un colegio y me diga, miren, en este colegio, señor, tenemos excelencia académica, tenemos buenos resultados, matemática, lenguaje, ciencia, el CINCE, pero además vamos a ayudar a su hijo en trabajar todo lo que es la prevención de los problemas de salud mental. ¿Cómo lo hacemos? En el desarrollo, por ejemplo, de su autoestima, de su autoconcepto, de su autoconfianza, de su autoaceptación, que se quieran por lo que son, que puedan lidiar con su mundo emocional, que puedan vivir todas las emociones de forma sana. Y eso finalmente repercute en tener desarrollo de conciencia. Fíjate que yo siempre digo, lamentablemente, Carmen, y con esto cierro la idea, hemos crecido y educado en una educación que solamente construye trabajadores, pero sin desarrollo humano. Y lamentablemente sin desarrollo humano no podemos pretender querer tener evolución social. Queremos un mejor Chile, desarrollo humano. Queremos menos delincuencia, desarrollo humano. Queremos menos vandalismo, desarrollo humano. Queremos menos corrupción, desarrollo humano. Nadie se preocupa del desarrollo humano de los estudiantes. Y ahí está la gran carencia. Y ojalá que esto se abra las puertas, y yo te lo digo con mucha fe, que cada vez veo más colegios integrando la educación emocional. Y eso también es muy lindo. Muy importante lo que acabas de decir, Arnaldo Canales. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y poder profundizar en estos temas tan importantes. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.